Buenas tardes, maestros. Mi nombre es Alexis Mejía Ruiz, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Soy de sexto semestre y en esta hora voy a exponer sobre la introducción al lenguaje ensamblador. Y voy a abarcar tres temas. La primera es la importancia de la programación en el lenguaje ensamblador, el procesador y sus registros internos y la memoria principal, en este caso la memoria RAM. Bueno, introducción. Bueno, en esta presentación veremos qué es y cuál es la importancia que tiene el lenguaje ensamblador en la programación, al igual que veremos cuáles son sus ventajas y algunas características que se presentan de este lenguaje. De igual forma veremos la definición de un procesador y se explicará algunos tipos de registros y por último veremos qué es la memoria RAM y cuál es el funcionamiento que tiene a la hora de estar programando en el lenguaje ensamblador. Así que comenzamos. Programación en el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel. Consiste en un conjunto de mnemónicos. ¿Y qué es mnemónico? Bueno, es un grupo de caracteres alfanuméricos que simbolizan el orden y las tareas a realizar. Sabiendo esto, consiste en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para las computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos programables. Bueno, el lenguaje ensamblador o la importancia en el lenguaje ensamblador radica en que se trabaja directamente con el microprocesador. Por lo tanto, se tiene que saber bien el funcionamiento interno de estas. Ahora les voy a presentar algunas de las ventajas que tiene este lenguaje. Una de ellas es que, como mencioné hace unos segundos, se trabaja directamente con el microprocesador. Entonces, al ejecutar el programa y como este lenguaje es lo más parecido al lenguaje de máquina, este procesa el programa de una manera mucho más rápida. Entonces, este lenguaje tiene esa ventaja que es más rápido a la hora de ejecutar. Eficiencia de tamaño. Bueno, un programa ensamblador no ocupa mucho espacio en comparación a las otras. ¿Por qué? Porque estas no se tienen que cargar librerías a como se hacen en otros lenguajes, ya sea Java, ya sea Python, entre otros, que se tienen que importar o se tienen que cargar librerías para poder hacer diferentes actividades o diferentes cosas, ya sea para diseñar interfaces, entre otros. Entonces, como no se cargan las librerías, esta ocupa mucho menos espacio en la memoria. Flexibilidad. Es flexible porque todo lo que puede hacerse con una máquina puede hacerse en el lenguaje ensamblador de esta máquina. Los lenguajes de alto nivel tienen en una u otra forma limitantes para explotar al máximo los recursos de máquina. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, con el lenguaje ensamblador se pueden hacer muchas cosas. No tiene una limitante como otros programas, como otros lenguajes tienen. Entonces, muchas veces en el lenguaje ensamblador se pueden hacer eh, cosas pues grandes que en otros lenguajes no se puede hacer o que tienen una limitante y no pueden explotar ese contenido, todo lo que trae ese lenguaje de programación. Características. Bueno, el código escrito es un lenguaje ensamblador, posee una dificultad. ¿Por qué? Porque como anteriormente dije, el lenguaje ensamblador es lo más parecido al lenguaje de máquina. Entonces, esto dificulta que se le entienda el programa que se está viendo o que se está realizando. Otra de las características es que el lenguaje ensamblador es difícilmente portable. ¿Qué quiero decir con esto?
Bueno, por ejemplo, yo estoy realizando un programa, entonces yo se lo quiero compartir o pasar a mi compañero o amigo. Entonces, las características de mi equipo son muy diferentes a las características que tiene la arquitectura del equipo de mi compañero. Entonces, como no es compatible, no va a poder ejecutar el programa. Por lo tanto, se tiene que modificar, se tiene que hacer compatible ese programa con la arquitectura del equipo de mi compañero para que así pueda ejecutarse el programa. Otra característica es que los programas hechos por un programador experto en lenguaje ensamblador son generalmente mucho más rápidos y consumen menos recursos en la memoria RAM y ROM. Otra es que se puede controlar el tiempo en que tarda eh, una rutina en ejecutarse, perdón, y también se puede impedir que se interrumpa durante la ejecución del programa. La memoria principal, la memoria RAM, por sus siglas Random Access Memory, que traducido al español es memoria de acceso aleatorio. Bueno, la memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, donde se almacenan programas y datos informativos. Además de que la memoria RAM es uno de los memoria principal, la memoria RAM. Bueno, la memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo donde se almacenan programas y datos informativos, además de que es una de las tipos de memorias más rápidas que tienen la capacidad de permitir que los datos sean leídos y escritos. Cabe recalcar que los datos almacenados solamente los guarda temporalmente. Ahora, todas las instrucciones que se ejecutan en una computadora necesitan ser previamente cargadas a esta memoria para posteriormente ser ejecutadas por el procesador. Existen dos tipos de memoria RAM. La primera es la estática, que mantiene su contenido inalterado mientras que esta está alimentada. Mientras que en el caso de la RAM dinámica, la información se va degradando a pesar de contar con corriente eléctrica. Ahora, ¿cuál es su función en el lenguaje ensamblador? Como dije en las anteriormente, para las personas que son expertos en el lenguaje ensamblador, a la hora de estar creando los programas, esto hace que sus programas ocupen menos memoria y pueda ser ejecutada de una manera mucho más rápida. Y muchas veces se ejecuta más rápido en el lenguaje ensamblador que en los lenguajes de alto nivel. Entonces, este es el funcionamiento, este es uno de los funcionamientos que tiene la memoria RAM en el lenguaje ensamblador, que ocupa menos espacio en la memoria y la ejecución del programa es mucho más rápida. Como conclusión, bueno, a pesar de que el lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, no deja de competir al tú por tú, por así decirlo, con otros lenguajes, ya que anteriormente les dije que se pueden realizar programas, pues vamos a decirles semejantes o de igual, ¿cómo podemos llamarlo? De igual magnitud o de igual rango y se va a poder realizar en el lenguaje ensamblador. Y incluso en el lenguaje ensamblador va a haber programas que muchas veces en los otros lenguajes no se puede realizar o tienen una limitante. Entonces, en el lenguaje ensamblador no. Y aparte,
de que va a ocupar menos espacio en la memoria que en el otro lenguaje, y aparte de que se va a ejecutar mucho más rápido que en el otro lenguaje. Entonces, la memoria RAM y, y con el lenguaje ensamblador viene muy de la mano. Entonces, pues, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, como conclusión, en el lenguaje ensamblador, a pesar de que es un lenguaje, como conclusión, el lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, pero eso no deja, eso no, como conclusión,